ignora. La realidad de Colombia es una realidad que nos es conocida, pero que no es una realidad verdaderamente conocida del todo. Colombia, a pesar de ser una gran potencia a nivel internacional en recursos de diversa índole, es un país que, por desgracia, lleva 60 años en un conflicto armado, 60 años en una guerra que lo único que ha hecho es dejar, nada más y nada menos, que a más de 200.000 personas muertas. Ha dejado la cifra oficial de 67.000 personas desaparecidas. Esto, por supuesto, las organizaciones sociales nos hablan de cifras aún mayores. Estamos hablando de que hace no mucho, yo creo que ahora con la situación de Siria podríamos hablar de que es el tercer país del mundo con mayor número de desplazamientos internos, con casi 7 millones de desplazamientos internos. Y esto además teniendo en cuenta que cada persona o cada familia desplazada ha sufrido múltiples desplazamientos a lo largo de esa situación que ha vivido, ¿no? Por otra parte, nos encontramos con que unas 6 millones de hectáreas aproximadamente, de las cuales se habla oficialmente, han sido arrebatadas a comunidades campesinas, indígenas, a comunidades afrodescendientes, y en este caso en beneficio de los grandes lobbies transnacionales, energéticos, mineroenergéticos, extractivos, etc. También hablamos de que, según la ONU y los propios pueblos indígenas, prácticamente la mitad de la población indígena del país está a punto de desaparecer del planeta debido a una grave situación, porque hay que mencionar que Colombia vive la mayor crisis humanitaria de América Latina y que debido a esto y a la escasez de agua potable está a punto de desaparecer por lo menos la mitad de la población indígena del país, que además es paradójico, esto como en muchos otros lugares, por supuesto, que Colombia sea la tercera potencia mundial en recursos hídricos y que se esté dando esta situación en el país. Hablamos de una realidad completamente silenciada, una realidad en la que Colombia ocupa el primer lugar en número de sindicalistas asesinados. Hablamos de 3.000 sindicalistas asesinados desde el año 77. Hablamos de 10.500 víctimas de minas antipersona. Hablamos de todas estas cifras oficiales que, por supuesto, incrementan si hablamos con las organizaciones sociales, ¿no? Hablamos de 7.000 casos de reclutamiento forzoso, de casi más de 4.000 casos de violencia sexual. Y claro, pues todo esto nos da una pequeña imagen de cómo es el país, de la situación de impunidad en la que vive el país, en la que durante estos 60 años de manera sistemática se han violado de un modo flagrante los derechos humanos de la población colombiana, con múltiples expresiones de violencia hacia la población civil, simplemente por tener una visión de país diferente, por reivindicar los derechos de las clases populares o por defender las tierras frente a quienes quieren arrebatarles. Un ejemplo claro de la impunidad que vive el país lo podemos ver en los años 80, en una realidad no muy lejana, cómo casi se exterminó a un partido político, en este caso a la Unión Patriótica, un partido de los cuales sus miembros provenían principalmente del Partido Comunista Colombiano. Se asesinaron a 5.000 de sus miembros, de los cuales habían candidatos presidenciales con clara opción de salir elegidos, a múltiples congresistas, concejalas, alcaldesas y, por supuesto, a sus familias. Los pocos que sobrevivieron, evidentemente, tuvieron que exiliarse. Por otra parte, hablamos de la situación de las presas y presos políticos. Oficialmente se hablan de 9.000 presas y presos políticos actualmente. Las organizaciones defensoras de las presas y presos políticos nos hablan de las condiciones de hacinamiento que tienen que vivir. Hay cárceles en las que la sobreocupación ocupa el 300%. No tienen acceso a agua potable, no tienen acceso a recursos sanitarios y, por tanto, las condiciones, nos podemos hacer una idea,
cuál es la realidad, cuál es la situación de estas personas. Hablamos de que los cupos en la cárcel colombiana oscilan los 84.000 personas y en este caso, según cifras oficiales del Instituto de Política Penitenciaria, hay 115.000 personas presas. Todo esto es una realidad completamente silenciada. Un país como Colombia, que presume precisamente de tener una de las democracias más representativas o más importantes del mundo, pues lo único que podemos hablar es que, por desgracia, arrebata las tierras de todas las personas, en su mayoría campesinado, para entregárselas a las transnacionales. Viola de manera sistemática derechos múltiples, como es la libertad de expresión, como es la defensa de los derechos elementales, derecho a la sanidad, a la educación, cualquier tipo de derecho que podamos reivindicar, que nos parezca un derecho obvio en Colombia, pierden la vida por reivindicarlo. Tenemos casos en todos los ámbitos. Tenemos destacados casos de líderes campesinos que simplemente por defender sus tierras han sido encarcelados, han sido señalados, han sido asesinados. Tenemos un caso muy conocido de un destacado líder sindical, Uber Ballesteros, una persona muy reconocida en América Latina por una gran lucha que ha hecho con el campesinado, que está preso hace casi 3 años en el marco del paro nacional agrario y popular que vivió el país, un paro que se dio fundamentalmente por la exigencia del campesinado y de las comunidades indígenas y se extendió al conjunto de la sociedad para reclamar dignidad, para reclamar justicia para el pueblo colombiano, añadiendo además la problemática de los tratados de libre comercio entre Colombia y la Unión Europea y Estados Unidos, con lo que eso conlleva de doble vulneración de derechos para el conjunto de la población. Tenemos casos también de profesores de universidad, profesores porque ejercer, en este caso, el magisterio en Colombia también es una profesión de riesgo. Tener un pensamiento crítico es una profesión de riesgo en el país y en este caso tenemos personas muy significativas que no solo para Colombia, sino para el conjunto de Latinoamérica, para los movimientos sociales al ALBA, que se dice que han sido personas muy significativas, pues a día de hoy han sufrido montajes policiales, están muchos de ellos en prisión. Tenemos un caso, además, de una destacada líder sindical, Adelinda Gómez Gaviria, una destacada líder sindical, que su caso fue muy sonado en el país, una mujer campesina que por defender a sus tierras y defender a su comunidad frente a la minería ilegal y por conseguir generar un foro en su comunidad que aglutinó a 1.500 personas contra la minería ilegal, por supuesto, eso tiene un precio en Colombia, terminó asesinada. Me gustaría leeros una carta que a mí me parece muy significativa en el marco precisamente de ese paro nacional agrario y popular que se dio en el país, que yo creo que recoge muy bien cuál es el sentir del movimiento social colombiano. Esta es una carta que hizo la Coordinadora Nacional de los Pueblos Indígenas de Colombia para extender el ofrecimiento o la idea de lucha al conjunto de la sociedad para unirse a ese paro nacional agrario y popular. Dice así: ante la comunidad internacional nos muestran como la democracia más estable de Latinoamérica. Los medios masivos de comunicación difunden a diestra y siniestra las bondades de prosperidad democrática y su modelo económico, donde llaman a viva voz a las grandes corporaciones transnacionales para que inviertan en nuestra Colombia, para que a través de la inversión extranjera y la explotación de nuestros recursos naturales lleguemos al tan anhelado y honroso grado de desarrollo del país. Una democracia estable, construida a través del mecanismo de la muerte, del desplazamiento forzado, de las masacres y con el secuestro a nuestros líderes indígenas, campesinos, campesinas y afrodescendientes. Aquellas mujeres y hombres que se atrevieron a exigir al gobierno de turno mejores condiciones de vida para el pueblo, hoy están muertos si no están secuestrados en las mazmorras de un gobierno opresor como el colombiano, que defiende a capa y espada los intereses externos, permitiendo con ello el saqueo de nuestro país. No podemos permitir que nuestros campos sigan siendo saqueados, que nuestras campesinas y campesinos continúen engrosando los cordones de la miseria, que el indígena siga abocado a continuar como mendigo pidiendo un pedazo de tierra para cultivar como si fuera un forastero en sus propias tierras.
No lo podemos permitir. Esta Colombia, que aún no se resigna a arrodillarse, está movilizándose, y nosotros y nosotras como indígenas estamos ahí luchando y resistiendo, con la frente en alto, empuñando en nuestras manos la rebeldía heredada por nuestros antepasados. Hoy estamos al lado de los sectores sociales que sueñan con una Colombia diferente. Ponemos en práctica nuestra verdadera unidad, no solo discursiva, sino de hecho, luchando y exigiendo hombro a hombro con otros sectores sociales nuestros legítimos derechos. Sabemos que no hay democracia y menos prosperidad para este pueblo oprimido. Por ello invitamos a las diferentes organizaciones indígenas, sectores sociales del país a sumarse a este paro. No podemos seguir indiferentes ante quienes luchan por un país mejor. Hoy no tenemos en nuestras manos el hacha o el machete. Hemos decidido empuñar en nuestras manos nuestras esperanzas, nuestros sueños de igualdad y de justicia social. La organización, la movilización y la acción en unidad con otros sectores debe ser nuestra bandera para conquistar nuestros derechos. Yo creo que resume muy bien el sentir del conjunto social colombiano. En medio de este marco, en medio de esta gravísima vulneración sistemática de derechos humanos, de esta guerra de 60 años, Colombia por fin ve la luz al final del túnel. Por fin se pueden ver rayos de luz que tanto ha anhelado la población colombiana. Por fin, más que nunca, tras intentos fallidos, recordaremos, yo creo, el más reciente, hace 10 años, en el Caguán, con el presidente Pastrana, tras ese último intento fallido, por fin podemos ver que se avecina con mucha seguridad un buen paso para el fin del conflicto armado, porque no podemos hablar que con esta mesa de diálogo que tiene lugar en La Habana se va a conseguir la paz, porque, o sea, como diría la propia Rigoberta Menchú, no puede haber paz en un país que está permitiendo la explotación infantil, que está matando a la gente de hambre, que está vulnerando de manera sistemática todos los derechos humanos y que está utilizando a las mujeres como arma de guerra. Evidentemente, mientras todas estas desigualdades no giren, pues lo sabemos también nosotras, pues difícilmente podremos tener paz, ¿no? Muchas son las personas que en este caso reivindican esta situación, esta paz con justicia social en Colombia, y que... oso ondo. Sí. ¿Ahora me oyes? ¿Me oyes? ¿Me oyes? Vale. Pon el mic. Cosas del directo. Y bueno, pues en este marco hablamos de que hay muchas personas que muchas de ellas conocemos. En este caso podemos hablar de la ex senadora Piedad Córdoba, quien ha sido una defensora incansable de los derechos humanos, está inhabilitada durante 20 años para ejercer la política. Podemos hablar del propio alcalde de Bogotá, de Gustavo Petro, a quien entró en la alcaldía de Bogotá, revolucionó la famosa Bogotá humana que él llama, bajando los índices de mortalidad, de pobreza, de analfabetismo en un porcentaje muy elevado en relación al resto del país. Entró a quitar esos lobbies que tenían todos los servicios privatizados, en los que estaban los hijos de los hijos, porque son 4 familias quienes se reparten el poder en el país. Entró a llevar a cabo un proyecto basado en la justicia social y, por tanto, pues evidentemente también es otra de las personas que está señalada, que está amenazada y que desde luego es un enemigo para muchísima gente en el país. Colombia, como lo decía anteriormente, estamos en un momento histórico, y en un momento histórico por muchos motivos. Bueno, primero es necesario decir que oficialmente pues esta ilusión, estos diálogos empezaron el 18 de octubre de 2012 en Cuba, en La Habana, con la colaboración lógicamente de Cuba y de Noruega, pero asimismo también con la colaboración de Venezuela y de Chile. A grandes rasgos voy a hablar de los puntos que se están tratando ahora mismo en La Habana.
podríamos hablar de 5 puntos. En primer lugar, estamos hablando de una política de desarrollo agrario integral. Este punto ya ha sido debatido, ha sido acordado, aunque con muchas salvedades, es decir, se han quedado cuestiones pendientes en las que no se ha llegado a un acuerdo, que se supone que posteriormente se acordarán. Lo que no sabemos es cuándo, en qué momento, y además son cuestiones que han quedado encima de la mesa que no son baladí, porque estamos hablando que en cifras oficiales del gobierno 17.670 son los propietarios del 64% del país, es decir, que el 0,04% de la población es dueña de más de la mitad del país. Por tanto, no es baladí los puntos que se traten dentro de esta política de desarrollo integral. Supuestamente, cuando este punto se materialice, los territorios campesinos gozarán de autonomía plena, política, social, cultural, etcétera, basados en una justicia comunitaria. Si bien es cierto que a nivel legislativo podemos hablar que Colombia es uno de los países con una legislación más progresista de América Latina, evidentemente el gran problema que tiene es que pues no se ejecuta absolutamente nada, ¿no? El segundo punto es un punto muy importante, evidentemente la participación política, en este caso la participación política de la insurgencia. El gobierno se compromete a crear circunscripciones transitorias para el periodo electoral para un determinado número de representantes en la Cámara, en este caso para las FARC, así como destinar presupuesto no solo para la campaña, sino además recursos para la seguridad de estas candidatas y candidatos que de allí surjan. Por tanto, se puede decir que las FARC y sus líderes en principio no tendrían impedimento para participar en la vida política y no tendrían que pagar pena alguna. En el tercer punto estamos hablando del fin del conflicto, de la dejación de las armas por parte de las FARC para su reintegro en la vida civil, en el marco legal para la paz, un proyecto que define la suspensión de procesos judiciales a subversivos. Claro, en todo esto hay una cuestión, y es que el tema paramilitar no se trata en la mesa de negociación, y mientras no se trate, no se aborde también la cuestión paramilitar, no podremos avanzar precisamente a esa verdadera paz con justicia social, porque no tiene ningún sentido, ¿no? Pero ese es un tema que no se aborda en esta mesa de negociación, así como dos líneas rojas que tiene el gobierno colombiano. Una es la cuestión militar, y estamos hablando de que Colombia tiene 3 veces más militares que un país como Brasil, que ya de por sí es un país militarizado. Y que además ahora quieren aprobar una polémica ley, fuero penal militar, que lo que permite es una legislación específica para que cualquier acción que cometan militares no tengan ningún tipo de pena por parte civil, sean juzgados. Bueno, esto ya sucede, pero digamos que se les da una mayor potestad para el accionar diario militar. Algo que desde la propia ONU ya se ha manifestado al respecto, diciendo que esto vulnera de manera sistemática cualquier derecho humano. Es evidente, ¿no? Y otra línea roja es el no cuestionamiento del modelo socioeconómico. Por supuesto, evidentemente, está la perversión de estos diálogos de paz entre el gobierno y la insurgencia, y es la necesidad de abrir todavía más las puertas a ese eufemismo que utilizan de inversión extranjera, y es esa entrada brutal transnacional para seguir despojando a Colombia de sus recursos y vulnerando los derechos humanos. El cuarto punto es la erradicación del problema de los cultivos ilícitos, algo que ha generado billones de euros a los actores armados y que ha traído graves consecuencias para el campesinado. Aquí se tendría en cuenta los usos ancestrales de las comunidades indígenas, que no serían erradicadas, simplemente para usos ancestrales se dejaría ese apartado. Y el quinto punto, estamos hablando que este es el punto más potente y el punto en el que estamos ahora mismo,
claro, es la reparación a las víctimas, y en este caso se constituye una comisión de esclarecimiento histórico del conflicto, un grupo de académicos e intelectuales de reconocido prestigio han hecho un informe, han elaborado un informe de 800 folios que relatan, donde se relatan las múltiples vulneraciones de derechos humanos que han tenido los actores armados hacia la población civil. Algo que desde el gobierno colombiano no se acaba de encajar y que es fundamental que exista una comisión de la verdad para poder reparar a las víctimas. Hay que destacar que por primera vez en el país hubo un encuentro entre diferentes víctimas, mujeres víctimas de explotación sexual, de violencia militar, múltiples víctimas con militares, con insurgencia, en la que pudieron relatar sus vivencias y que, por cierto, a la vuelta de La Habana a Colombia han sido amenazadas, señaladas, amenazadas de muerte por la extrema derecha colombiana, por los enemigos de la paz, por los que no quieren que este proceso de paz continúe. Y finalmente podríamos hablar de un sexto punto, y es un punto clave, es la materialización de los puntos anteriores, porque esta mesa de negociación parte de una premisa, y es que nada está acordado hasta que todo esté acordado. Por tanto, es ahí donde el papel de la comunidad internacional juega un protagonismo evidente, y es la presión máxima para que no se levanten de la mesa hasta que todos y cada uno de esos puntos estén acordados, para que se pueda materializar todo lo que se acuerde en la mesa de La Habana. Hay otra cuestión que no podemos olvidar, y es que en 2011 el gobierno desarrolla una ley de víctimas y restitución de tierras. Una ley que parecía que iba a dar grandes resultados, pero que según Human Rights Watch, el Ministerio de Agricultura tenía que tener para finales de 2014 unos 80.000 expedientes de restitución de tierras ejecutados, y que a finales de 2013 solamente llevaba 666 órdenes de las 45.000 solicitudes de restitución de tierras que había en el momento. Esto añadido a que todas estas personas solicitantes lo han manifestado en múltiples ocasiones, las amenazas constantes que padecen por reivindicar su derecho a la tierra, a lo que les ha sido arrebatado. Otra cuestión, además, que ha sido importante en esta ley es que no se toma en cuenta las particularidades de cada comunidad, que se han restituido tierras al campesinado en comunidades afrodescendientes, con lo cual se han generado graves problemas, y lo que se pretende, muchas personas lo dicen, es de alguna manera generar un poco adrede para generar enfrentamientos entre las propias comunidades. Menciones fundamentales que hay que destacar de este proceso es que por primera vez tenemos una comisión específica de mujeres. Por primera vez se introduce la perspectiva de género en el conflicto. Por primera vez podemos hablar de las múltiples vulneraciones de derechos humanos que sufren las mujeres en todos los conflictos del mundo, evidentemente, pero en este caso en Colombia, utilizadas como arma de guerra, y lo que eso ha supuesto para las consecuencias históricas del país, y esto es un logro muy importante y es algo que hay que destacar. Se ha presentado un informe, precisamente en este apartado de víctimas, un informe detallado que se ha entregado previamente a la ONU, en el que se habla de la situación de las exiliadas y exiliados, una situación que hasta ahora no se había mencionado, y recordemos que hay miles de personas exiliadas que en estos momentos también, muchas de ellas están en Euskal Herria también, y han conseguido elaborar un informe sobre esas vulneraciones y sobre su punto de vista, ya no solo como víctimas, sino como personas que pueden aportar a ese proceso de diálogo, de negociación de La Habana. Se ha producido un acuerdo clave para el desescalamiento del conflicto armado, no hace mucho, un acuerdo sobre desminado. Se ha acordado, y esto es una cuestión fundamental, porque Colombia es un país con uno de los mayores índices de minas antipersona del mundo.
se ha acordado este punto en que va a contar con la participación de expertos noruegos en la materia y que las FARC van a ejecutar, y para ello se van a retirar esas órdenes de captura que puedan haber contra las personas que vayan a realizar este trabajo, para poder empezar poco a poco a eliminar las minas de muchos lugares del país. Otra cuestión que es importante resaltar, y es que todo esto ha servido para que el conjunto social colombiano se integre, para que se pueda anteponer lo que les une, que es esa idea y esa ansia de paz con justicia social, a lo que les separa, con muchos resquemores, con muchos temores, con muchas inquietudes, pero han conseguido articularse y poco a poco se está desarrollando ese Frente Amplio por la Paz, un frente que aglutina el conjunto social colombiano, que quiere estar partícipe y que es fundamental que esté en la mesa de diálogo de La Habana, porque muchas y muchos sienten como ajeno esa mesa de diálogo, y que es fundamental que el conjunto de los movimientos sociales estén presentes en esa mesa. Hay otra cuestión que es fundamental resaltar, y es que aún no se ha determinado el mecanismo sobre el cual la población colombiana va a refrendar estas negociaciones. El gobierno colombiano opta por un referéndum en el que se pregunte si están de acuerdo con la negociación que se ha llevado a cabo y con los puntos que se han acordado, y la insurgencia y el conjunto social colombiano abogan por una Asamblea Nacional Constituyente. Esto es, podríamos casi denominarlo una utopía, pero bueno, como diría Galeano, nos sirve para caminar. Lo que se quiere es eliminar las estructuras actuales y empezar de cero un proceso constituyente en el que se parta de la soberanía popular para volver a elegir a los gobernantes y a las políticas que se fijan en el país. Claro, esto no es moco de pavo. Ya voy a terminar para darle paso a Arantzi. Desde las instituciones, en este caso desde las instituciones vascas, hemos hecho un proceso de incidencia en diversos ámbitos. Por una parte, esa exigencia al cese al fuego bilateral, porque no se puede negociar en medio de un conflicto, porque esto lo que hace es que día sí, día también estemos con la incertidumbre de cuándo va a finalizar este proceso de diálogo. Se había dado un cese al fuego por parte de las FARC, han estado 5 meses de cese al fuego, han roto ese cese al fuego porque han asesinado 27 guerrilleros. El gobierno había parado su acción armada durante 2 meses, ha habido también por parte de la insurgencia respuesta, y ha habido, pues lo que ha pasado es que, como no hay un deseo claro de un cese al fuego bilateral, pues se ha roto, y a día de hoy esperemos que continúe, pero todo esto es con la incertidumbre de no saber qué va a pasar, ¿no? La inclusión de la insurgencia es fundamental. Estamos hablando de que están las FARC, pero falta el ELN, falta el EPL. Con el ELN, el gobierno colombiano se ha puesto en contacto y parece que hay expectativas de que esté presente en ese proceso de paz. Garantías políticas para la oposición colombiana. Lo hemos comentado antes con ese casi exterminio a la Unión Patriótica y con la situación que se está dando a día de hoy. El movimiento político y social Marcha Patriótica, encabezado por la señora Piedad Córdoba, ha dicho en multitud de ocasiones que ya van cerca del centenar de miembros de la Marcha Patriótica que han asesinado, que se están repitiendo los mismos patrones y que por tanto no hay garantías para el libre ejercicio de la oposición política en Colombia. Que la denuncia que había hecho la comunidad a esa hidroeléctrica saliera favorable a la comunidad. Se dan pequeños pasos. Parecen pequeños, pero muchas veces cuando hay defensoras y defensores que están muy amenazados, hacemos determinadas declaraciones institucionales que lo que hacen es bajar de alguna manera ese nivel de alerta para las defensoras y defensores. Parecen pequeñas cuestiones, pero para
para ella es mucho y nos lo piden a diario. A diario llegan múltiples solicitudes de personas para que el Parlamento se manifieste al respecto, para que hable de esa violación de derechos humanos y esa libre defensa del derecho a ser defensor y defensora de derechos humanos. Yo hasta aquí me quedo. Es que ricasco.